Y bueno, realmente tenía un tiempecillo que no comentaba nada del chiringo, pero realmente hay cosas que las escucho, las veo y tengo esa necesidad como de decir, venga, vamos a comentarlo porque definitivamente no podemos dejar pasar por alto absolutamente todo. De verdad que hay cosas que son muy asquerosas y realmente de mi parte lo comentaré siempre que Dios me dé fortalezas para hacerlo. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas del chiringo, que hace un tiempecillo ya que no comentamos nada del chiringo, pero creo que siempre hace falta comentar algunas cosas, sobre todo cuando se trata del Real Madrid, cuando intentan engañar a la gente sobre cosas que involucran al Real Madrid, cuando intentan hablar cosas que no son, o sobre todo cuando intentan irrespetar el nombre de la institución más grande de todos los tiempos a nivel futbolístico. Así que no me voy a enredar, nos vamos a pasar como siempre a la pantalla, vamos a ir viendo las cosas que traje para comentarles a ustedes el día de hoy. Y bueno, lo dicho, aquí tenemos ya el primer clip que vamos a reaccionar y quiero que lo veamos juntos, por supuesto, hagamos un pequeño análisis sobre el mismo. ¿Qué tal? Sí, Josep, el Barça, buenas noches. Está analizando lo que ha pasado en las primeras 4 jornadas a nivel arbitral. Y la conclusión es que el Madrid ha sido favorecido. Además, con jugadas concretas y además en todas las jornadas, Josep. En todos los partidos, el Barça considera que el Madrid ha recibido ayudas. Además, corroboradas con el VAR. Es decir, una decisión que ha tomado el árbitro, como el otro día la de Joselu, ese fuera de juego posicional, que finalmente el VAR ha acabado concediendo y ha acabado favoreciendo al Real Madrid, según el Barça. A mí me llama mucho la atención este tipo de situaciones siempre. Por cierto, qué gentecita para llorar. O sea, es que es absolutamente increíble pensar una cosa y sobre todo sentarnos a pensar que están involucrados en un proceso de corrupción absolutamente bestial, que mucha gente está con los ánimos por debajo porque realmente no ha sucedido absolutamente nada. Pero yo siempre lo he sostenido, pese a que el fútbol español es tan permite absolutamente todas las cosas, creo que ellos van a tener su día. Creo que les va a llegar su día en algún punto, en algún momento, y realmente eso es lo que me llama la atención. Pero que encima estén hablando de que el Real Madrid es favorecido por los árbitros, un equipo que cuando el Madrid les apretó un poquito la liga pasada, recibieron como 4 jornadas, ayudas absolutamente descaradas por parte de los árbitros, es que me parece absolutamente asqueroso, impropio, bueno, muy propio de un equipo que sabemos cómo se maneja y que el argumento para justificar, entre comillas, el pago al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros era tratar de equilibrar la balanza. Es que son estúpidos de nacimiento y eso difícilmente se va a curar. Por lo tanto, están con la mosca detrás de la oreja. Lo de Lewandowski ayer, José, ¿cómo se ve? Bueno, depende cómo lo vea cada uno. Yo creo que hay división de opiniones, ¿no? Para unos es penaltito, para otros, como para mí, es penalti claro. Y yo creo que es una jugada que se puede señalar, ¿no? Agarrón, le da patada abajo. Yo creo que hay pocas dudas. ¿Verdad que tampoco? No sé, esta queja, ¿cómo se ha sabido? ¿Quién? Información tuya también de AS, ¿de quién? Exacto, de AS, del diario AS, la ha sacado Javi de Miguel. Esta mañana la ha sacado y bueno, hemos consultado. Y es así, que el Barça está cabreado y sobre todo analizando lo que está pasando para de cara al futuro, Josep, bueno, tomar alguna medida o presentar alguna queja. Como se siga repitiendo. O recuperar a un Negreira. O es un humo por el caso Negreira que se os viene encima. Muy bien lo que dicen al final, que si es un humazo para intentar tapar lo que se les viene encima, porque yo repito, en algún punto les va a llegar su momento de explicar todas estas situaciones. No me queda ninguna duda. Me parece llamativo y no me extraña en lo absoluto teniendo en cuenta que hace unas horas, días, Lewandowski salió diciendo que prácticamente los árbitros no dejaban jugar, que el ataque era muy malo porque el fútbol español estaba en deterioro de no sé qué. Ayer escuchamos a Xavi decir que el árbitro estaba de 10 cuando le favorece. Es un mensaje que se está transmitiendo y que ellos quieren transmitir para que se entienda y los árbitros vayan con la presión
no tan potente como cuando estaba el tema de Negreira, pero sí seguramente con esa presión de que, bueno, Xavi se puso a hablar huevonada, Lewandowski se puso a hablar huevonada, el presidente del Barça empezó con sus amigotes de la prensa a filtrar cosas y realmente ya el árbitro va con esa presión. Entonces es una manera de presionarlos y estoy casi seguro que el próximo fin de semana, guarden este clip, guarden este video, el Real Madrid se va a enfrentar a una situación penosa con el arbitraje. No me queda ninguna duda porque siempre que el Barça utiliza este tipo de medios de comunicación, utiliza a sus portavoces para mandar este tipo de información, termina perjudicado el Real Madrid de la manera más ridícula posible, pero así funciona esta gente, así funciona el podrido fútbol español. Vamos a ver con qué nos salen esta vez, pero repito, no me sorprende en lo absoluto. Cerramos este video rápidamente con algo que ha dicho Cristóbal Soria, que tenía como 6 meses que no comentaba nada de este sinvergüenza, pero creo que esta vez vale la pena y ya van a entender por qué. Así que vamos a volver a la pantalla y por supuesto reproducimos esta cuestión acá. Del Bernabéu, yo me he traído aquí que es que parece una fiambrera, ¿no? Con todo el respeto del mundo, sin que nadie... Del Bernabéu, yo me he traído aquí que es que parece una fiambrera, ¿no? Con todo el respeto del mundo, sin que nadie se moleste, pero el Bernabéu parece una fiambrera, ¿no? Más Y quisieras entonces, tener pues, tú me voy a, y en me la, tus la sueños voy un a estadio incorporar, así. si tú me lo permites. Tú no vas a ir ahí Pedro, nunca. La voy a incorporar aquí en mi mesa de las cosas y me va a acompañar... ¿El techo retráctil? Sí, sí. A ver. No, lo que pasa es que le tengo que dar un botón y lo tengo que enchufar y el cable no llega. La estamos terminando aquí con producción, pero se abre entero y se ve abajo. Pero Lo que pasa es que lo tengo que enchufar y todavía no me han puesto el enchufe aquí atrás. ¿Tú te crees pero lo veremos. semejante tontería? Espera, Fernando. Pero tú crees semejante tontería que está haciendo aquí el chaval aquí. Pero escucha, te estás escuchando, tío. O sea, el mejor estadio del mundo y tú haciendo esa payasada. Bueno, realmente me parece es que es asquerosísimo. O sea, yo una de las cosas que no entiendo del Real Madrid a veces, yo entiendo que el tema del señorío y todas esas cosas que a veces los madridistas sacamos pecho, pero hay situaciones que el Real Madrid no debería permitir. Y más si Florentino supuestamente tiene un vínculo directo con este hombre Florentino Pérez, que es asqueroso. Y esto no tiene otra palabra más que no sea envidia. Definitivamente esa es la palabra principal que le queda a este personaje en concreto. El mundo y tú haciendo esa payasada. ¿Cómo? Escúchame, yo no te digo que no, pero escúchame, no me ¿Pero vas en negarás serio? tú a mí, no me negarás Pero tú a vas mí en serio, el mejor que estadio no del mundo y el tío parece haciendo esta una chorrada. fiambrera. Es que es Escúchame, tremendo. Fernando Sanz, que parece una fiambrera, será el mejor estadio del pero mundo ¿estás en serio? cuando esté ¿Pero acabado. estás en serio? A ver jugar a José Lu, a ¿Pero estás en Brahim serio? y compañía también. Pero que parece una fiambrera o no parece una fiambrera. Pero ¿estás en serio? ¿Estás en serio? ¿Cómo que si estoy en serio? Mira que si estoy en serio, que mira Pero lo que me he traído. escucha, esta payasada para un estadio que yo creo que ningún club de Europa y del mundo lo tiene ni lo tendrá. ¿Y qué tiene que ver eso? Pero qué para que chorrada es parezca esa una de la fiambrera y esta ¿Qué chorrada? tiene que ver Es eso para que favor. parezca una Ela, fiambrera? escucha, y que como no lo pongas pega ahí un día en lo piso, eso. castellana, ¿Cómo, en Fernando? plena ¿Qué dice castellana, Fernando? no Eso, un pega día lo eso, piso. hombre. Que no Un día pega. por ahí igual me tropiezo y lo piso eso. ¿El qué? Esa tontería, como la pongas ahí un día igual la piso. Y si no se lo dices en la calle. Escucha, yo lo remato. Tú ves y yo lo remato. Yo detrás. Tú no eres hombre. Está bien. debéis Un utilizar respeto. Bueno, creo que ha sido suficiente por hoy. Es interesante también resaltar ¿cómo les explico? La caída de este programa, que estén haciendo este tipo de ridículos espantosos y respetando, como muy bien le decía Fernando Sanz, lo que va a ser el mejor estadio del mundo, lo que va a ser el estadio más moderno, el estadio que más va a generar ingresos, lo que está haciendo el Real Madrid y seguramente algunos problemillas que habrá tenido para construir este estadio para que venga un sinvergüenza que lo único que sabe hacer es inyectarse botox a querer ridiculizar primero esta obra de arte, porque el Bernabéu es una obra de arte, y que venga este hombre a tratar de menospreciarlo de la manera más ridícula y absurda posible. Repito, yo entiendo muy bien lo del señorío del Real Madrid, no lo comparto en muchas situaciones, pero creo que hay que ponerle ciertos límites a absolutamente todo. Yo voy a seguir comentando cuando vea cosas que no me parecen justas, y realmente no me parece justo que el Real Madrid tenga que estar aguantando este tipo de ridiculeces. Gracias a Dios este es un programa que ha tenido una caída absolutamente bestial de audiencia y de todas las cosas, porque creo que se lo merecen porque realmente en vez de gestionar debates deportivos, que al final
debería ser la idea principal del programa. Se centran en estar y respetando siempre a absolutamente casi todas las aficiones, en especial al Real Madrid. Pero ya veremos cómo acaba la cosa. ¿Qué les parece a ustedes el nuevo ridículo de Cristóbal Soria? Realmente asqueroso, lamentable. Lo que hay que hacer para llamar la atención cuando ya no eres tan popular. Y repito, me alegra muchísimo que la caída de este programa haya sido tan estrepitosa. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.